Por lo general, pensamos que la palabra adicción es exclusiva para alcohólicos y drogadictos, y, por lo tanto, este concepto es irrelevante para nosotros y entonces no tenemos por qué reflexionar sobre esto. La palabra adicción se define como el hecho de sentir una gran ansia física o psicológica por una sustancia o un hábito. ¿Te suena familiar? La verdad es que hoy en día todos estamos luchando contra actividades que sabemos que realmente no producen una felicidad y solo nos generan un golpe de placer instantáneo. Las adicciones nos afectan a todos, y si estás comprometido con una vida de continuo crecimiento y desarrollo, tienes que ser honesto contigo mismo, reconocer aquellas adicciones que has generado para después poderlas enfrentar y superar. Los estoicos, como Epicteto, enfatizaban la importancia de reconocer la diferencia entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Superar los vicios implica concentrarse en aquellas cosas que podemos cambiar, como nuestras propias actitudes y acciones, en lugar de preocuparnos por factores externos que escapan a nuestro control. Existen dos tipos de adicción, a una sustancia o a una actividad. Te presento una corta lista de las adicciones estadísticamente más comunes: el alcohol, el exceso de comida, el azúcar, el café, los juegos de azar, el internet, los videojuegos y la pornografía. Estos estimulantes nos producen una satisfacción instantánea que momentáneamente cubre lo que realmente estamos sintiendo. Al experimentar una necesidad física o psicológica, buscamos tapar ese vacío con uno de estos elementos. Por ejemplo, tomas café porque te sientes cansado, comes mucha comida porque te sientes ansioso, o juegas videojuegos durante 4 horas porque estás aburrido. Como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida es lo que hacemos de ella. Los vicios nos roban el tiempo, ese tiempo que nunca se recupera. Recuerda suscribirte a mi canal si quieres seguir recibiendo este tipo de vídeos con contenido de valor para hacer cada día una mejor versión de ti mismo. Continuemos. Aquí te recomiendo una manera muy eficaz para reconocer tus propias adicciones. Durante la próxima semana, deja de hacer algo que sospeches que te crea adicción. Por ejemplo, si crees que eres adicto a las redes sociales, intenta no utilizarlas durante una semana. Durante los próximos 7 días, intenta mantenerte lo más alejado que puedas de esta estimulación. Si durante la semana experimentas ansias y un deseo intenso de regresar, significa que eres adicto a las redes sociales. Haz este ejercicio para reconocer qué hábitos o sustancias están creando dependencia. Una vez que hayas identificado tus adicciones, es tiempo de tomar acción. Mucha gente decide ignorar su adicción y pasa toda una vida en donde invierte su tiempo y energía en satisfacer sus deseos, por más destructivos que esto sea. Por ejemplo, mucha gente llega a su casa al final del día e inmediatamente se pierden 3 horas en Netflix, redes sociales o televisión, y esos proyectos futuros que tenían de hacer ejercicio, comenzar un negocio o ampliar su red de amistades, poco a poco van muriendo mientras pasan su tiempo frente a una pantalla. La verdad es que dejar una adicción es una tarea extremadamente complicada y requerirá de todo tu esfuerzo. Salir de esos viejos paradigmas, sin embargo, tienes que saber que el cambio es posible y lo primero que tienes que reconocer es que tu calidad de vida puede mejorar mucho al superar tus adicciones. Puedes transformarla de manera muy positiva. Existen varias maneras en las que puedes crear un ambiente mucho más saludable para ti y dejar los vicios, pero el día de hoy me voy a centrar en 3 tips que me han ayudado a lograr superar estas adicciones y malos hábitos. 1. En el camino hacia superar nuestros vicios y malos hábitos, el estoicismo nos enseña la importancia de cultivar un control interno. Una herramienta valiosa que podemos incorporar en este viaje es la búsqueda de una conexión más profunda con lo divino, con Dios. Cuando nos acercamos a la espiritualidad, no se trata solo de adoptar una serie de rituales, sino de encontrar una fuente de fortaleza que va más allá de nuestras propias limitaciones. La conexión con Dios puede ser un faro en medio de las tormentas de la vida, ofreciendo orientación y apoyo cuando enfrentamos las tentaciones de nuestros vicios. Consideremos la oración, la meditación o la reflexión en textos sagrados como prácticas que nos permiten fortalecer nuestro ser interior.
Al conectarnos con lo divino, encontramos una fuente de inspiración y motivación que va más allá de nuestra propia fuerza de voluntad. Recuerda que cada uno de nosotros tiene un camino único, pero la búsqueda de Dios puede ser un catalizador poderoso en nuestra transformación personal. Al abrirnos a esta dimensión espiritual, no solo buscamos cambiar hábitos, sino también cultivar una base sólida para un crecimiento duradero y significativo en nuestro viaje hacia la autodisciplina y la superación personal. Algunos estoicos, como Marco Aurelio, hablaban de buscar una conexión con lo divino o el logos. Esta conexión espiritual se consideraba una guía para vivir en armonía con la naturaleza y, por ende, superar los vicios al alinear nuestras acciones con principios más elevados. 2. Lo segundo es rodéate de amor. Tu familia y tus verdaderos amigos pueden ayudarte a crear una estructura social sólida en donde puedas hablar de lo que sientes y cuentes con una motivación para seguir mejorando. Busca a aquellas personas que te apoyen en este camino y, por otro lado, aléjate de las personas tóxicas que te utilizan y quieren continuamente verte caer. 3. Lo tercero será invertir esfuerzo en crear mejores hábitos. Si pasas toda la tarde navegando en Internet, dedica este tiempo a leer un libro o a escribir tus pensamientos. Si tu adicción es comer mal y demasiado, mejor aprende a cocinar y preparar platillos más equilibrados. Si pasas 3 horas viendo televisión, sal de tu casa, inscríbete en una clase de lo que quieras y aprende una nueva habilidad mientras convives con gente nueva. En este punto, tienes que ser muy creativo y buscar experiencias que sean más enriquecedoras. En el momento en el que decides salir de la zona de confort y explorar algo nuevo, te darás cuenta de que las actividades vacías que anhelabas comienzan a perder poder sobre ti. La verdad es que estos dos métodos te pueden ayudar mucho, pero generalmente no son suficientes. Las adicciones no provienen del exterior, sino que están arraigadas en la profundidad de tu ser. Por lo tanto, una solución completa no puede venir de cambios externos. Vas a tener que comenzar a trabajar desde el interior. Séneca y otros estoicos argumentaban que la verdadera felicidad no proviene de la búsqueda desenfrenada de placeres externos, sino de la virtud y la sabiduría internas. Superar los vicios implica desapegarse de las satisfacciones efímeras y buscar una felicidad más duradera basada en la autodisciplina y la virtud. Hay que reconocer que estos hábitos pueden producir mucho placer y esto significará que tu cuerpo y tu mente no querrán dejarlos tan fácilmente. Atravesarás una batalla entre tu conciencia y voluntad de un lado y tu cuerpo y mente del otro. Si realmente quieres eliminar la adicción de raíz, tendrás que estar muy enfocado en querer dejarla. Si has visto mis videos, sabrás que hasta hace poco mi vida era totalmente descontrolada. Me sentía mal conmigo mismo y buscaba la forma de escapar u ocultar estas emociones negativas refugiándome en malos hábitos y vicios que lo único que solamente me estaban llevando por mal camino, sumergiéndome en un hueco cada vez más profundo. Por eso he dejado en la descripción y en los comentarios de este video el material de apoyo que he puesto en práctica para transformar mi vida y lograr superar esta etapa oscura de mi vida que ha quedado en el pasado gracias a Dios. Entendiendo esto, te compartiré una solución que está muy subestimada, pero de acuerdo a múltiples estudios científicos, ha dado resultados muy efectivos. En lugar de suprimir o pelear contra tus deseos físicos y psicológicos, aprende a observarlos desde una perspectiva en tercera persona. La próxima vez que intentes dejar una adicción, comenzarás a sentir un fuerte deseo y una intensa ansia física y psicológica. No caigas en la adicción ni intentes pelear contra ella. En cambio, solo observa con atención esa ansia que se está creando sin juzgar. Ponte en una posición de completo observador y analiza qué está pasando, como si fueras un científico observando el comportamiento de un chango. Marco Aurelio abogaba por el autoexamen regular. Superar los vicios implica una profunda reflexión sobre nuestras acciones y motivaciones. Mediante este autoanálisis, podemos identificar patrones negativos y trabajar para cambiarlos. Mantente muy atento a todos los elementos que surgen y, sin actuar, espera a que la sensación desaparezca. Mantente quieto y observa con tu conciencia.
podrás notar que el ansia que aparece se manifiesta en dos niveles. Primero, a nivel corporal, experimentarás una sensación de fuego en el estómago, en el pecho, y puede que incluso tengas mucha agitación en las manos o en las piernas. Luego, a nivel psicológico, tu mente te bombardeará de pensamientos, tanto positivos como negativos, para hacerte caer. Pero recuerda, no te muevas, mantente quieto y sigue observando detalladamente estos dos niveles. Si logras mantenerte así durante un tiempo, eventualmente el ansia pasará y desaparecerá. Esta técnica es sumamente efectiva, ya que logras ver que la necesidad que experimentas es un elemento externo a ti. Al dejar de identificarte con esa dependencia física, mental y emocional, puedes darte cuenta de que lo que experimentas no es parte del núcleo central de tu identidad y, por lo tanto, aquella ansia pierde intensidad y deja de afectarte. Este es un proceso realmente poderoso, pero requiere de una completa atención de tu parte. Recuerda, cuando aparezca el ansia, no busques pelear ni juzgar, simplemente observa la sensación por lo que realmente es. Al reconfigurar tus paradigmas y extraer esa necesidad de tu vida, podrás experimentar una mayor libertad. Recuperarás tus decisiones y tendrás la capacidad de tomar acciones con conciencia propia. Dejas de ser la víctima de una actividad o una sustancia y, en cambio, te conviertes en un individuo completo que tiene la capacidad de elegir qué camino quiere tomar. Si logras abandonar esa necesidad de estimulaciones externas, te podrás concentrar en lo que verdaderamente es importante para ti. Serás dueño de tus dos recursos más importantes, tu tiempo y tu energía. Cuando dejas de depender de algo externo, puedes ganar mayor claridad y dirigir todos tus pensamientos y tus acciones hacia un estilo de vida que esté alineado con tu mayor propósito y tus valores más importantes. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor, suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que se pueda beneficiar. Te mando un gran saludo. Nos vemos en el siguiente video.